Bien, vamos entonces a lo que nos convoca en esta noche, a la palabra del Señor. Y para aquello le voy a invitar a que usted vaya a la carta de Tito, libro de Tito, capítulo 1, versículo 16. Bendito sea Cristo para siempre. Tito, capítulo 1, versículo 16. Es una carta muy breve, una carta con tan solo 3 capítulos. Y hoy día estaremos hablando del capítulo 1, el último versículo, versículo 16. Tito, capítulo 1, versículo 16. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así su palabra. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Bendito sea Dios. Vamos a repetir esta cita bíblica. Gloria a Dios para siempre. Leemos una vez más. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, bendito Padre, oramos en esta noche, Señor, a través de Radio Cristo Vive Hoy. Dios mío, agradeciendo su palabra, agradeciendo su amor, su fidelidad, su misericordia, su favor a favor nuestro, Señor. Gracias, porque hasta aquí usted nos ha ayudado, Señor. Permitan esta noche poder gozarnos a través de tu palabra. Usa una vez más mi vida, Señor, solamente para la gloria de tu nombre, Cristo de la gloria. Suya es la gloria, suyo es el honor, suyo las potencias, el poder, el honor, loor para usted, Señor. Solamente instrumento en sus manos, pero use a través del Espíritu Santo mi labio, mi corazón. Tome dominio, Señor, para poder predicar en esta noche con toda autoridad, con todo el denuedo, Señor. Gloria a Dios para siempre. Bendiga las almas, bendiga los hermanos, hermanas que estarán en esta noche, que ya están escuchando esta radio, Señor. Bendígales, Padre, a través de esta palabra. Usted pueda romper cadenas, pueda romper los yugos del diablo, usted pueda sanar, pueda libertar, pueda levantar, pueda poner pronto ánimo en tus hijos, en tu iglesia, en el cuerpo de Cristo, Señor. Oramos y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar hablando de Tito, capítulo 1, versículo 16, bajo el título, amados hermanos, a Dios no se le sirve con palabras, sino con obediencia. Y para ello nos basamos en Tito, capítulo 1, versículo 16. A Dios no se le sirve con palabras, sino con obediencia. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Lo que nos dice Tito, amados hermanos, capítulo 1, versículo 16, tiene directa relación con lo que nos habla Lucas, capítulo 6, versículo 46. Bendito sea Dios. Cuando Jesús continúa diciendo, ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Lo que nos dice la Biblia, traducción en lenguaje actual, la TLA, en un lenguaje más familiar, más entendible. Bendito sea Dios. En la Reina Valera nos dice que
nos dice que ustedes dicen que yo soy su Señor, pero no hacen lo que yo les digo, lo que yo les mando. ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas que dicen amar a Dios, pero sus hechos lo niegan? Es fácil, amados hermanos, es súper fácil profesar conocer a Dios, decir conocer a Dios, abrir nuestros labios, gritar inclusive, yo conozco a Dios. Pero Dios ciertamente nos conoce, pero ¿nos conocerá para salvación o nos conocerá para perdición? Profesar conocer a Dios, yo creo que mucha gente lo hace. Y muchas veces también lo hemos hecho nosotros. Pero cuando el Señor empieza a tratar en nuestras vidas, amados hermanos, logramos entender este principio y empezamos a relacionar lo que es la obediencia a nuestra fe. Porque nuestra fe, como dice la Escritura, la fe sin obras es muerta. Nosotros una vez recibimos al Señor, lo declaramos como Señor y Salvador, con nuestros labios en forma voluntaria. Quizás los primeros días, las primeras semanas, inclusive los primeros años, no podemos comprender este principio. Pero con el tiempo, cuando el Espíritu Santo empieza a hacer una obra en usted y en mí, empieza a trabajar, a limpiar todas aquellas cosas malas, lo que Dios le desagrada, empezamos a entender, amado hermano, que a Dios no se le sirve solo con las palabras, sino que a Dios se le obedece. Bendito sea Cristo. Cantábamos la primera alabanza, yo tengo un rey. Cuando el rey manda, cuando el rey ordena, el pueblo obedece. Esto mismo ocurre con el Señor. El Señor es el Rey de los reyes, Señor de señores. Cuando Él habla, se hace. Cuando Él manda, se cumple. Bendito sea Cristo para siempre. Gloria a Dios. Pero nos cuesta. Nos cuesta. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, el nombre de Dios ha sido venerado de tal manera que incluso el pronunciarlo es considerado pecaminoso. El original tetragramatón con que Dios se reveló a Moisés se considera demasiado sagrado. Bendito sea Dios, el solo hecho de decir Dios es una palabra sagrada, que no es cosa menor ni cosa ligera, ¿verdad? Es el poder decir Dios. Pero cuánta gente se ha encontrado, usted me ha encontrado yo, que no, sin conocer a Dios, o profesan conocer a Dios y dicen Dios te bendiga, bendiciones. ¿Ha escuchado alguna vez? Pero no conocen al Señor. Su vida está muy lejos, su testimonio está muy lejos de lo que Dios nos pide. ¿Por qué? Porque profesamos con nuestros labios conocer a Dios, pero inmediatamente nuestros hechos, nuestras obras, nuestro testimonio niega rotundamente al Señor. Porque finalmente somos reprobados en cuanto a toda buena obra. Bendito sea Dios. Decimos honrar a Dios, adorar al Señor, pero cuando hablamos del Señor hablamos de Adonai como un amo, como un Señor, como un gobernante. E inclusive cuando decimos mi gran Señor, Señor mío, mi Señor de señores, nos referimos a Él como el Adonai, como el Kyrios. Bendito sea Dios. Bendito sea Cristo. Lo interesante de esta traducción es que ahora, para referirse a Dios, se traduce del Antiguo Testamento el Adonai hebreo al Kyrios.
en griego teniendo exactamente el mismo significado. Kyrios en el griego de igual manera significa amo, dueño y señor. Todos los pasajes del Antiguo Testamento que hacen referencia a Dios como Adonai, ahora en la traducción lo denominaban Kyrios. En el Antiguo Testamento se referían a Jehová, a Yahvé, bendito sea Dios como el Adonai. Mas en el Nuevo Testamento, cuando aparece Cristo el Señor, se le llama el Kyrios. Es un título de honor atribuido a Jesucristo para proclamar su gloria y su soberanía sobre la humanidad. Bendito sea Cristo. Muy probablemente, amados hermanos, en los tiempos del apóstol Pablo, la versión griega de las Escrituras ya estaba en amplia circulación. No es de extrañarse entonces que todo el Nuevo Testamento sea escrito originalmente en griego, puesto que era el idioma dominante de aquella época. Así que cuando Pablo hacía referencia en su carta a los Filipenses declarando Jesucristo es el Señor, es nuestro Kyrios, es una declaración muy profunda. Pablo está vinculando a Jesús con el Dios del Antiguo Testamento, a quien en la antigüedad le llamaban Adonai, y ahora, como he dicho, le llaman Kyrios. Él es a quien el apóstol Pablo hace referencia. Pablo dice que Jesús es el mismo, es el Kyrios, es el Señor, es el Adonai de las Escrituras. Por eso cuando leemos la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 8 y 9 nos dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es el Kyrios, es el Kyrios. Pero ¿estaremos solamente profesando conocer a Dios o estaremos haciendo la voluntad del Señor? Por ello, Tito capítulo 1 versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Por eso hemos puesto este título a esta palabra. A Dios no se le sirve con palabras, sino con hechos, con obediencia, con obras. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea Cristo. ¿Por qué tenemos que obedecer al Señor? ¿Por qué tenemos que dar obediencia a Dios? ¿Por qué no solamente servirle con palabras? E inclusive, ¿por qué no solamente hacer buenas obras? Porque Él es el Señor. Así lo estableció Dios en su palabra, el adorar al Señor, al Kyrios. Porque a Dios, dice la palabra, que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué no fue un profeta, un rey de la Escritura, sino que por qué fue Cristo? Porque en el Señor dice la palabra que tuvo complacencia en su Hijo amado, el Cristo de la gloria, el unigénito Hijo de Dios. Y a este Cristo, Dios el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, no en el nombre de Isaías, no en el nombre de David, no en el nombre de Pablo, sino que en el nombre de Jesús, el Kyrios, el Adonai, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, el Kyrios, es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 5-6, Pablo también nos escribe: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, ese Dios, se nota ese que está con minúscula en la Escritura, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos de Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Es por eso que es el Kyrios, es por eso que Él es el Adonai. Es por eso que no solamente tenemos que profesar conocer a Dios, profesar conocer a Cristo, sino que obedecer su palabra. Bendito sea Cristo. Bendito sea Cristo. La mayoría de las 717 veces que se emplea Kyrios en el Nuevo Testamento son en el libro de Lucas. Solamente en el libro de Lucas encontramos 210 veces. Y las cartas paulinas, las cartas o las epístolas de Pablo, encontramos 275.
puesto que ellos escribieron al pueblo de la cultura y lenguas griegas. Cuando se habla de Dios como Kyrios, expresa particularmente su posición como creador, su poder revelado en la historia y su dominio justo sobre el universo. El uso de Kyrios en el Nuevo Testamento ha sido objeto de debate entre los eruditos modernos. Existen 3 escuelas de pensamiento sobre este tema. La primera es aquella basada en el uso de la Septuaginta. Esta afirma que la designación Señor está pretendida para asignar a Jesús los atributos de Dios que se encuentran en el Antiguo Testamento. El razonamiento comienza en que en algún momento, después que se terminó de escribir la Septuaginta, cuando los judíos leían en voz alta, pronunciaban Adonai, la palabra hebrea para Señor, en donde encontraban el nombre de Jehová, Yahvé. Más adelante se eliminó el nombre de Dios y se reemplazó cada vez por Kyrios. Gloria a Dios. Bendito sea Cristo. En tiempos del Imperio Romano, la comunidad primitiva de los discípulos de Jesucristo no se inclinaban ante el poder estatal del Imperio Romano. No reconocía a César como el supremo amo y gobernante, sumo sacerdote, señor del imperio. Solo se reconocía al Señor como Kyrios, al Maestro, a Emmanuel, Dios con nosotros, aquel carpintero que nació en Belén y que se cría en Nazaret. Cuando la gente no daba un peso por este hombre llamado Jesús, inclusive decían: ¿saldrá algo bueno de Nazaret? Si ellos supieran, amados hermanos, si ellos hubieran entendido que de aquel lugar, gloria a Dios para siempre, de aquel lugar, bendito sea Dios, y de aquel lugar de Belén, gloria a Dios, nació el Salvador. Si hubieran ellos entendido, si hubieran tenido la capacidad de haber entendido en aquel tiempo con quién estaban hablando, enfrente de quién estaban, se hubieran rendido a los pies del Señor, hubieran ido rápidamente a la presencia del Señor, clamando, adorando, así como los que estaban allí a la entrada de Jerusalén, alabando al Señor, diciendo: sana, bendito el que viene en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Pero no entendían. Se cumple la palabra cuando nos dice que a lo suyo vino, al pueblo de Israel, al pueblo hebreo vino el Señor, pero no le recibieron. Y ahí aparecemos nosotros, usted y yo, cuando el Señor decide también darnos esa oportunidad de creer en el Señor. Cuando nos dice: pero los que creen, a los que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire qué hermoso regalo. Hijo de Dios. Bendito sea Cristo. Pero volvemos al inicio. Profesan conocer a Dios, pero sus obras lo rechazan, sus actos lo rechazan. No hay una relación entre lo que hablo y lo que hago. Hablo mucho del Señor, demuestro quizás una imagen, una apariencia de ser un siervo de Cristo, pero mi testimonio está por muy debajo de la medida de que debiera tener un cristiano, un siervo del Señor. Mucho conocimiento, pero mis obras no me acompañan, mi testimonio no me acompaña, mis actos rechazan al Señor. Y sabe, amado hermano, esto ha ocurrido desde el inicio de la creación. Inclusive el profeta Isaías habla de aquello, ¿verdad? Y es una profecía que la vuelve el Señor a citar en el libro, en el Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9, cuando nos dice: hipócritas, estas son palabras de Jesucristo el Señor, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Gloria a Dios. Y como le decía anteriormente, en el mundo estaba ¿quién? Jesucristo el Señor. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, primero, le recibieron. Segundo, los que creyeron en su nombre. Tercero, le dio el regalo de ser hecho hijo de Dios.
Mire qué privilegio, qué regalo más hermoso el que el Señor nos dé la oportunidad de ser llamado hijo de Dios, tan solo porque decidimos creer, porque recibimos a Cristo, creímos en Cristo, porque el que cree en el Señor será salvo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué con tus labios profesas a Dios, pero con tus actos lo rechazas? El Señor dejó estipulado en su palabra un principio muy breve, tan solo una frase muy corta, muy breve, de 6 palabras. Juan capítulo 14, versículo 15 nos dice algo muy cierto y algo muy profundo a la vez. Si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. Ese es el problema que no existe hoy día. No existe esa relación entre amar a Dios y entre guardar sus mandamientos. Estamos muy lejos de lo que nos pide el Señor. Estamos muy lejos de lo que nos demanda el Señor. Primero, amar a Dios. Segundo, guardar mis mandamientos. Hay una relación, hay una consecuencia. Mi consecuencia de amar a Dios es que yo guardaré sus mandamientos. La consecuencia de que yo ame genuinamente a Dios es que yo cumpliré su palabra. Y por el contrario, si yo guardo los mandamientos, si yo cumplo la palabra de Dios, es señal de una cosa: que yo amo a Dios. Que mi amor por Dios es un amor sincero. Mi amor por Dios es un amor verdadero. Es un amor genuino. Es un amor que brota, que emana del corazón del hombre. Bendito sea Dios. Por eso es fácil hablar lisonjeramente, rápidamente, sin pensar. Muchas veces nuestros labios, nuestra boca se abre para hablar cosas incoherentes. Pero el primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 18 nos dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Nos está diciendo otras palabras: no solamente profeses conocer a Dios con palabras, sino que también procura hacerlo con los hechos, con tus obras, que tus obras hablen por ti, que tu testimonio hable por ti, que tus frutos hablen por ti. Muchas veces, amados hermanos, ni siquiera tenemos que abrir nuestra boca para dar testimonio, porque el Espíritu Santo le dará testimonio a usted, le revelará la condición, mi condición a usted. Es el poder del testimonio, es el poder de los frutos. Estamos muy lejos de amar a Dios sinceramente y de guardar sus mandamientos. Porque hemos caído en ese error, en ese conformismo de profesar a Dios con nuestros labios y no nos hemos preocupado, más bien nos hemos despreocupado, hemos dejado de lado el también agradar a Dios a través de la obediencia, a través del servicio, a través de la búsqueda, a través de la oración, del ayuno. Nos hemos olvidado de que tenemos que tener gratitud para con Dios y mediante ella servir a Dios a través del temor y la reverencia. Agradar a Dios con temor, con reverencia, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 28. Porque quizás estamos cumpliendo en alguna de las cosas. Deuteronomio, ¿verdad? Capítulo 10, versículos 2 y 13, se relaciona con lo que nos dice Mateo capítulo 22, versículo 36 al 38, y también Marcos capítulo 12, versículo 28 al 30. Y Lucas capítulo 10, versículo 25 al 28. Todas ellas nos hablan de una cosa: de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Es el principal mandamiento. Quizás cumplimos con ello. Amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Pero si existe un amor tal, si existe un amor de tales características, entonces para usted y para mí se nos hace fácil obedecer a Dios.
Porque la palabra nos dice que los mandamientos del Señor no son gravosos. No es para perjudicar al hombre y para la mujer. Es todo lo contrario. A través de la obediencia de la palabra somos bendecidos. Bendito sea Dios. El principal beneficiario de que usted sea obediente no ese es el Señor. El Señor sigue siendo Dios con su alabanza, sin su alabanza, con su obediencia, sin su obediencia. Dios es el Dios todopoderoso. El beneficiario, el más beneficiado por obedecer a Dios y por amar a Dios, no es Dios, es usted, soy yo. Porque a través de este amor genuino el Señor nos impulsa, nos motiva, gloria a Dios, para siempre a mantenernos alejados del mundo, consagrados para el Señor, viviendo en santidad, haciendo buenas obras, preocupándonos y ocupándonos de nuestra salvación, practicando el temor, la reverencia, agradando a Dios. Un amor genuino en el Señor nos impulsa a hacer tales cosas. Pero ¿cómo yo voy a obedecer a Dios si yo no amo a Dios? ¿Cómo voy a obedecer a Dios? ¿Cómo voy a cumplir su palabra? Si mi amor por Dios no es un amor genuino, es un amor fingido. Mis palabras son fingidas porque mis actos rechazan a Dios. El Señor no busca tu buen conocimiento, tu amplio conocimiento. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y también que guardes sus mandamientos, sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Bendito sea Dios. Son los beneficios, uno de los beneficios que tenemos, usted y yo tenemos de obedecer al Señor. Lo más importante no es la prosperidad, lo más importante que obedeciendo a Dios, es que amando a Dios, nosotros tenemos salvación, tenemos vida eterna. Lo demás vendrá por añadidura. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea Dios. Tenemos que aprender no solo a confesar a Dios con nuestros labios, sino que a procurar que sus actos, que mis actos, que nuestros actos, nuestras obras hablen a favor de Dios, hablen a favor de mí. Que podamos ser irreprensibles, que cuando venga el enemigo, el diablo, y el Señor le reprenda, venga a acusarnos, el Señor no tenga nada en contra nuestra, porque seremos irreprensibles, estaremos a cuenta con el Señor. El problema, amados hermanos, es que el mundo, inclusive también algunos hermanos que aún les cuesta, aún no han tenido un encuentro con el Señor, un encuentro genuino con el Señor de la gloria, les cuesta porque no han permitido que el Señor gobierne toda su vida, todas las áreas de su vida. Porque intentamos amar a Dios, pero no queremos tampoco dejar las otras áreas. No queremos dejar las cosas del mundo, los placeres del mundo, las costumbres del mundo. Y ahí se nos hace complicado, se nos pone cuesta arriba, gloria a Dios, el poder adorar a Dios, agradar a Dios como Dios nos demanda y como Dios nos solicita. Por eso Mateo capítulo 6 versículo 24 lo deja estrictamente claro. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y al mundo. No podéis servir a Dios y al viejo hombre. Tenemos que servir a Dios en toda la plenitud de la obediencia al Señor. En vano me honran estas personas que profesan conocer a Dios, pero sus obras rechazan a Dios, sus actos rechazan a Dios. En vano honran al Señor. En vano. Porque yo puedo ser burlado, su pastor de su iglesia puede ser burlado, su líder de la iglesia puede ser burlado, pero Dios no puede ser burlado. Él conoce su corazón. Para Él
no hay engaño. Gloria a Dios. Para Él no hay engaño. ¿Se da cuenta? Mateo capítulo 7, versículo 20, 23. Aquí, así que por sus frutos los conoceréis. Bendito sea Dios, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Tenemos que entender, amados hermanos, que en pos de Jehová vuestro Dios andaremos, a Él temeremos, guardaremos sus mandamientos y escucharemos su voz, a Él serviremos y a Él seguiremos. Palabra de Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y por su nombre jurarás, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13 al 14. Tenemos que amar a Dios, porque a Él solo tenemos que adorar y a Él solo tenemos que servir. Son las palabras de Jesucristo estando en el desierto cuando fue enviado por el Espíritu y estando en aquel lugar tentado por el enemigo, por Satanás. Dice la palabra que el Señor le dice: vete, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí, dice ahí el profeta Oseas capítulo 13, versículo 4. Bendito sea Cristo para siempre. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, porque a Dios no se le sirve con palabras, sino con obediencia. Con obediencia. Gloria a Dios para siempre. Santiago capítulo 1, versículo 21 al 25 nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Se da cuenta? Tenemos una bienaventuranza, aquel que es obediente a la palabra del Señor. Aquel que no solamente profesa, sino que obedece a Dios, es justamente aquel que no solamente oye la palabra, sino que la pone por obra. Una persona que profesa a Dios y sus obras lo rechazan, es una persona que se engaña a vosotros mismos. A nosotros nos engaña y también se engaña a sí mismo. Y también lo más grave es que engaña a Dios. Por eso, si amáis a Dios, guardad sus mandamientos. Sus mandamientos, sus preceptos, sus mandatos, sus palabras, su ley. La palabra implantada del Señor a través del Espíritu, esa palabra que quedó grabada en su corazón y en el mío, tiene que dar fruto, tiene que dar un buen resultado. No puede quedarse solamente ahí, no puede entrar por un oído y salir por el otro, tiene que quedarse ahí grabada en nuestro corazón. Cuando ocurre eso, esa palabra, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros, empieza a dar fruto, empieza a producir, empezamos a crecer en el Señor.
empezamos a crecer en sabiduría, empezamos a crecer en conocimiento, empieza a fluir, a florecer el temor en nuestros corazones. Somos personas temerosas, somos personas que respetamos y que amamos el nombre glorioso de Cristo. Pero hoy es súper fácil hablar del Señor. Es súper fácil hoy día subirse a un púlpito. Es súper fácil hacer una transmisión quizás por internet, porque muchos hablan de Cristo. Pero ¿estamos haciendo la obra del Señor? ¿Estamos obedeciendo la palabra del Señor o somos oidores olvidadizos? Tenemos que ser hacedores de la obra del Señor. Porque a estos dice el Señor que somos bienaventurados en todo lo que hacemos. Gloria a Dios. Tito capítulo 1 versículo 16 nos agrega una cosa. Dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Una persona que profesa conocer a Dios pero con los hechos lo niega, lo rechaza, es una persona reprobada delante del Señor. ¿Por qué? Llevémoslo al escenario de un colegio, de una universidad, una persona, un alumno, un estudiante que reprueba, ¿verdad? Que reprueba una asignatura. No puede pasar a la siguiente. Tiene que repetirla. Esa es la forma de medir sus conocimientos. A través de un examen, a través de un test, a través de una prueba, a través de alguna presentación, a través de algún, no sé, algún título, postítulo. Esa es la forma de medir en lo académico, ¿verdad?, el conocimiento de un alumno. Pues esto es lo mismo, amados hermanos, en el plano espiritual. El Señor mide nuestro crecimiento a través de la obediencia. Porque podemos saber mucha palabra, pero al Señor no le importa aquello. Le importa que usted y yo seamos humildes, seamos sencillos, seamos buenos hijos del Señor, seamos hijos aprobados para toda buena obra. El que profesa conocer a Dios y rechaza al Señor a través de las obras, a través de los actos, de los hechos, está reprobado delante del Señor. Pero el que ama a Dios y no se conforma solamente con amar a Dios, sino que obedece a Dios, ese es bienaventurado en todo lo que hace. Gloria a Dios para siempre. Por eso, amados hermanos, cuando decimos Adonai, cuando decimos Kyrios, cuando nos referimos con ese temor reverente al Señor, tenemos que procurar que toda nuestra vida está entregada al Señor. No solamente unas áreas de nuestra vida, sino que toda nuestra vida completa está rendida a Cristo. Cuando eso ocurre en forma sincera, en forma genuina, entonces para usted y para mí se nos hace súper fácil. De hecho, amamos obedecer al Señor. Amamos obedecer a Dios. Ya no es ese miedo de cumplir la palabra y de no ser condenados, sino que nos deleitamos en la obediencia al Señor. Nos sentimos bien agradando a Dios a través de la obediencia. Y a través de la obediencia eso nos mueve a otras cosas. A que también haya servicio, haya un don de servicio en nuestros corazones. Que haya valentía, que haya temor, que haya humildad. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios para siempre. Kyrios, Adonai, no es solamente un título de honor para el Señor. Él es el Señor de toda la tierra. Cuando el profeta Isaías dice, santo, santo, santo es el Señor, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de la gloria del Señor. Profesan conocer a Dios. ¿Y sus actos cómo están? ¿Sus hechos cómo están? ¿Sus obras cómo están? Pero alguno me preguntará, ¿qué tienen que ver las obras con el Señor? Pues una cosa es la salvación por gracia, por fe, que es don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. Pero otra cosa también es que tenemos que hacer buenas obras porque el Señor las preparó de antemano, dice la Biblia, para que anduviésemos en ellas. Una buena obra, un buen acto, un buen hecho no es solamente ayudar al necesitado, al prójimo, sino que una buena obra
Un buen hecho, un buen acto es que usted obedezca al Señor. Ame al Señor, se deleite en su Señor. El Señor nos ayude en esta noche, amados hermanos, a que podamos amar a Dios, obedecer a Dios, guardar su palabra y no ser oidores olvidadizos. Si usted no conoce a Cristo aún, yo le invito a que vengan esta noche. ¿Por qué tengo que ir a Cristo? Porque lamentablemente usted, y así como un día nosotros, el Señor nos encontró, nos rescató, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, usted también lo está hoy día. No, mi hermano, yo estoy bien de salud. No me refiero a su salud, me refiero a lo espiritual. Usted puede gozar de buena salud. Usted puede estar bien en todas sus áreas, pero hay una área importante que usted no está bien, que está falto delante del Señor, la parte, el plano espiritual. Su alma ha sido encontrada culpable delante del Señor. ¿Por qué? Porque en su vida hay pecado, así como lo había en nuestras vidas. Nosotros somos pecadores delante del Señor. Y por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, estamos destituidos de la gloria del Señor. Pero el Señor alumbró nuestras vidas. Hoy día somos cristianos, hijos de Dios. El Señor alumbró nuestras vidas, nos rescató desde las tinieblas y nos llevó, nos trasladó a su luz admirable. Es lo que quiere hacer el Señor con usted. Por eso venga a Cristo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dele esa oportunidad al Señor para que Él pueda entrar en su corazón. Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Gloria a Dios, y el que por mí entrare, como dice Juan capítulo 10, versículo 9 al 10, será salvo, porque Él es la puerta de salvación. Mientras el ladrón viene a hurtar y a matar, a destruir, el Señor vino a darnos vida, y vida en abundancia. Gloria a Dios para siempre. Venga Cristo en esta noche. No se pierda. Ríndase a los pies de Cristo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El invocar este nombre que es sobre todo nombre, este nombre sagrado de Cristo, el Señor, el Kyrios, el Adonai. Él es el Señor de toda la tierra. Y sabe que el Señor perdona todas sus faltas, tan solo si usted los reconoce, las confiesa. El que encubre sus pecados, dice Proverbios capítulo 28, versículo 13, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. El Señor quiere hacer misericordia con usted. El Señor tiene misericordia, dice la Escritura, del que tiene misericordia. Es decir, Él es Dios y Él decide de quién tener misericordia o no. Pero una señal bíblica, una señal de que Dios ha de hacer misericordia con usted, es que usted venga a Cristo con un corazón contrito, con un corazón humillado, porque un corazón no menospreciará al Señor. Un corazón sincero, un corazón derramado delante del Señor, confesando sus pecados, reconociendo su falta, humillándose delante de Dios. Y sabe que el Señor hará una obra gloriosa en su vida, porque la palabra nos dice en la segunda carta a Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por eso, venga ahora a Cristo y póngase a cuenta con el Señor de toda la tierra, porque si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor limpia, el Señor restaura, el Señor perdona. Bendito sea Dios. Así está la palabra. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso yo le invito a creer, yo le invito a que venga a Cristo en esta noche, porque de tal manera amó Dios al mundo, usted está en el mundo, yo estoy en el mundo, nos amó de tal manera
que dio a su Hijo unigénito, a Cristo el Señor, para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que lo envió para que el mundo sea salvo por Él. Por eso lavaos y limpiaos, quitad su pecado, quite su iniquidad delante del Señor, deje de hacer lo malo, haga lo bueno delante del Señor. Si confesamos nuestros pecados, dice la Escritura, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a orar por esta palabra. Amado Dios, bendito Padre eterno, le damos gracias por su amor, le damos gracias, Señor, porque usted es bueno, mi Dios. Gracias por su palabra predicada en esta noche. Permítanos, Señor, orar a través de Cristo. Agradecer, Señor, por su amor, su eterna misericordia. Oramos, Dios mío, a través de Cristo, por las almas, mi Señor, para que usted pueda, a través de esta palabra, Señor, esculpir, grabar esta enseñanza, Señor, para que puedan rendirse a tus pies. Oh, mi Dios eterno, cómo no adorarte, cómo no bendecirte. Gloria a tu nombre. Ayúdenos, ayude a su iglesia, al cuerpo de Cristo, a los hermanos, en general, Señor, a que podamos no solamente ser oidores de su palabra, sino que podamos poner por obra lo que usted nos enseña cada día a través de las Escrituras, para que podamos hacer obreros aprobados para toda buena obra. Perdónenos, Señor, si hemos fallado. Perdónenos si nos hemos conformado. Perdónenos, Señor amado, si estamos inactivos. Perdónenos si nos hemos acostumbrado, Señor, a vivir de esa forma. Que esta enseñanza, Señor, nos impulse, nos motive a no solamente amarte, sino también a obedecerte. Porque eso es lo que usted pide del hombre. Nuestro corazón, nuestra obediencia, Señor, más que el conocimiento, más que las buenas obras, el que te obedezcamos a usted, Señor. Por eso bendiga a mis hermanos en esta noche, los que están conectados a través de Radio Cristo Vive Hoy. Ayúdele, Señor, a caminar, a perseverar. Perdone sus faltas, sus pecados, Señor. Dele fuerzas, nuevas fuerzas como la del búfalo, Señor. Porque los que esperan en Jehová, dice tu palabra, tendrán nuevas fuerzas. Nos hemos cansado, nos hemos fatigado, nos hemos conformado. Provoque, Señor, en nuestro corazón ese sentir, ese querer de poder buscarle, de poder amarte, de poder desearte, de poder deleitarnos en tu nombre. Pon su bendición, Señor, en esta noche, en cada corazón, cada alma que ha escuchado esta palabra. Bendígalo, Dios mío, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.